Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Un saludo para todos, hermanos, bienvenidos a su programa de Escuela Bíblica Católica Yeshua. Estamos en este mes de septiembre y comenzamos un tiempo muy especial, y resulta que este mes de septiembre de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. El 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, es la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo fue un personaje muy importante para la iglesia y sobre todo tuvo un papel muy importante en su relación con la palabra de Dios. Él fue el que tradujo la palabra, la Sagrada Escritura, del hebreo, el arameo y el griego al latín llamado Vulgata. Y entonces este mes de septiembre, que es su fiesta, el 30 de septiembre, la iglesia le dedica pues todo este mes a celebrar la palabra de Dios. Y celebrar la palabra de Dios es, yo pienso que una de los motivos más grandes para nosotros estar alegres, porque celebrar la palabra significa que Dios nos habla, que Dios no se ha quedado callado, que Dios sigue comunicándose con su pueblo. Y qué bueno poder celebrar entonces este mes de septiembre conociendo más las Sagradas Escrituras. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré. Padre del cielo, queremos en esta mañana pedirte, suplicarte que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo, tu Espíritu de vida, ese Espíritu que nos reconforta, que nos capacita, que nos ilumina, que nos regala la sabiduría necesaria para comprender la vida y para entender tu palabra. Queremos pedir, Padre del cielo, que derrames tu Espíritu Santo hoy como una unción fresca, que venga tu Espíritu a renovarnos. Envía, Señor, Padre del cielo, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú conoces el vacío, la necesidad de que tu Espíritu habite en nosotros. Por eso te pedimos a ti, Padre nuestro, el Padre que nos ama profundamente, derrama tu Espíritu Santo en este día sobre nosotros. Oh, ¿a quién buscaré? En esta mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes la lectura de un texto que leí hace algunos años en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero es un texto bellísimo, es un texto que recoge las preguntas que todos tenemos o que todos nos hemos hecho en algún momento sobre la Sagrada Escritura. Es un texto de Raymond E. Brown, que es un sacerdote católico estadounidense, experto en la exégesis bíblica, ha escrito varios libros. Yo he tenido la fortuna de leer varios de sus textos, de sus investigaciones de la palabra de Dios, y es un excelente exégeta y un excelente biblista. Uno de esos libritos cortos pero muy pastorales que tiene Brown, 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Sería una muy buena inversión que usted hace, sobre todo en este mes de septiembre, para que conozca cada vez más la palabra de Dios. Se llama así, 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Y dice este autor que es un libro, es un pequeño folleto que le escribe partiendo de las preguntas que toda la gente le hace cuando él hace sus conferencias en las universidades, en los congresos, a los lugares donde él va. La gente casi siempre le hace estas preguntas, entonces él dice, voy a seleccionar de esas preguntas que la gente casi siempre me hace, 101 preguntas cuando se habla del tema de la Sagrada Escritura. Y yo quisiera que hoy escucháramos a este autor respondiendo esas preguntas, porque les cuento que también en muchos momentos cuando, en algún momento cuando uno sale a evangelizar o a hacer alguna enseñanza a los grupos de oración, sobre todo a los grupos de servidores y ese tipo de
de espacios, siempre hay ese tipo de preguntas. Entonces, qué bueno que podamos ir también formándonos y sobre todo, pues como en este contexto que les acabo de dar, de que estamos en el mes de la Biblia, y qué bueno conocerla cada vez más. Para llegar al reconocimiento de la palabra como palabra inspirada, es necesario primero tener acercamiento a ella como palabra humana. El Concilio Vaticano II, en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, se reconoce la palabra, la Biblia, como verdadera palabra humana, pero también como palabra divina, como verdadera palabra divina. Tiene esas dos características. Y es necesario que usted y yo nos acerquemos a la Biblia como lo que es palabra humana, es decir, la historia humana que se recoge en esos textos a través de autores que tuvieron un contexto, que tuvieron una realidad específica, una manera de ser específica. Y es importante saber primero qué es lo que el autor nos quiso decir. Y a través de eso que el autor nos quiso decir, entonces ahí vamos acercándonos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros. Bueno, comencemos entonces con lo que les prometí y vamos a comenzar la lectura de esas preguntas que Brown recoge en este libro, 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Entonces voy a tratar de leer siquiera desde la pregunta 1 por ahí hasta la 10 y vamos a ir comentando un poquito las respuestas del autor. Dice así, ¿cuál es la primera pregunta que él dice que le hacen mucho? Y es esta, ¿cuál es la mejor Biblia que se puede leer? Ustedes muchas veces le preguntan a uno, Andrés, ¿cuál es la mejor Biblia que uno debe conseguir? Porque hay muchas versiones. Usted va a la librería de San Pablo o cualquier librería católica y se encuentra con un montón de ediciones, un montón de versiones de la Biblia. Entonces, ¿cuál será la mejor Biblia que se puede leer? Aquí contesta entonces el autor. La traducción más apropiada de la Biblia está en función de la finalidad con la que uno la lee. Su lectura en público, ya sea los domingos o en otras celebraciones comunitarias, requiere una cierta solemnidad y por consiguiente las traducciones muy coloquiales no son las más apropiadas en esos casos. Por otro lado, para su lectura en privado, para la reflexión y meditación espiritual, a veces resulta más apropiada una traducción atractiva y cercana. Otra lectura personal puede hacerse con la idea de un estudio minucioso, y en este caso una traducción más literal que mantenga las dificultades y ambigüedades del original sería la más aconsejable. Quizá la mejor respuesta global que puede darse sea subrayar que en los textos originales bíblicos en hebreo, arameo y griego se encuentran pasajes de difícil comprensión o ambiguos. A veces sus autores no escribieron con claridad. Por eso los traductores tienen a veces que adivinar qué querían decir y han de elegir, por tanto, entre traducir literalmente, manteniendo la ambigüedad original, o traducir libremente resolviendo la ambigüedad del original. Una traducción literal ha de ir acompañada de notas a pie de página o de comentarios que sugieran posibles soluciones a la oscuridad que sigue estando presente en la traducción. Una traducción libre representa ya una opción realizada por los traductores sobre cuál es, según ellos, el significado de un pasaje oscuro. En cierto sentido, el comentario ya va incluido en la traducción realizada. Por eso, una traducción libre resulta más fácil en su lectura, pero más difícil si lo que pretende es llevar a cabo un estudio minucioso. Hasta ahí la respuesta primera a esta pregunta.
La primera respuesta que da él a cuál es la mejor Biblia, él dice que eso de la mejor Biblia, una cosa es que uno quiera leer la palabra en público, ¿cierto? Por ejemplo, la lectura que se hace de los textos al interior de la liturgia necesita de cierta solemnidad. Por ejemplo, ustedes han escuchado que las lecturas nuestras en la liturgia conservan el vosotros, ¿cierto? Como que dándole un cierto estilo de elegancia a ese castellano con ese castellano antiguo a la lectura. Vosotros habéis oído que se os ha dicho, ¿cierto? Y yo os digo. Y casi siempre la lectura como que conserva esa solemnidad, y es justamente por el uso que se le está dando a la palabra. Por eso muchas veces los textos que uno lee en la liturgia del domingo se diferencian mucho de la traducción que uno tiene en la casa. Y es un muy buen ejercicio, sobre todo cuando uno hace Lectio Divina, comparar ese texto que se pone en la liturgia con el texto que trae nuestra Biblia, porque a veces hay palabritas que tienen sinónimos o que son distintas, entonces ahí ya eso llama la atención. Y un segundo uso, dice Brown en este texto, es que también uno puede leer la palabra como para reflexionar. Entonces, la mejor Biblia, si es para hacer reflexión, para hacer meditación personal, sería una versión de la Biblia cercana, más fácil de leer, de una lectura más amena. Hay lecturas, por ejemplo, muy antiguas, hay versiones de la Biblia muy antiguas que son de una oscuridad tremenda porque son traducidas literalmente. Entonces uno no entiende nada porque está todo traducido palabra por palabra y es bastante difícil de entender ese texto. Entonces lo que dice él, si usted lo que quiere es hacer una meditación, si usted lo que quiere es reflexionar en su casa, pues una lectura, una Biblia cercana, una Biblia menos difícil de entender es la más apropiada. Por ejemplo, esos misales que venden por ahí en las librerías y en las iglesias, Minutos de Amor o La Palabra del Domingo, todos esos misales, por lo regular, tienen usan una versión de la Biblia que sea de fácil comprensión, porque se supone que esos textos que venden, esos libritos, es para la meditación de la gente en su casa. Entonces, muchas veces esas versiones son más sencillas, más fáciles de leer, incluso hasta traducidas paso por paso, pero también puede haber un tercer uso, y es el uso de un estudio. Usted quiere estudiar la palabra, usted quiere entrar en la universidad, en la facultad de teología, la universidad, y empezar a estudiar la Biblia. Pues entonces la mejor Biblia que usted necesita es una Biblia que sea traducida tal vez de manera más literal, que tenga como dice él mismo, las dificultades que presenta el idioma. En la segunda parte de la respuesta, entonces son como, ¿cuál es la mejor Biblia? Depende de lo que usted quiera hacer. Si quieres hacer una lectura, digamos así, solemne, entonces ahí hay un uso. Si usted quiere una reflexión, si usted quiere meditar la palabra, entenderla más fácil, pues consígase una versión. Ya les voy a recomendar algunas Biblias para cada una de esas necesidades. Entonces consígase una Biblia de más fácil lectura. Si usted lo que quiere es estudiar, consígase una Biblia que tenga, digamos, como explicaciones, exégesis, y que le hable a usted de una manera un poquitico más técnica. Entonces de eso depende. El problema de las traducciones, dice entonces Brown, consiste en que cuando alguien escribe en un idioma, muchas veces las expresiones de ese idioma no tienen traducción al nuestro. Por ejemplo, en la Biblia hay algunas expresiones que son hebraísmos. ¿Y qué es un hebraísmo? Entonces son expresiones propias de un pueblo, ¿cierto? Son expresiones propias de una cultura. Y asimismo en la palabra de Dios hay esas expresiones, porque recuerden que la palabra es palabra humana. Entonces fue escrita en un contexto específico, y también hay hebraísmos. Cuando el traductor se encuentra ante esas dificultades, dice Brown que tiene que elegir entre traducir literalmente, es decir, palabra por palabra, o hacer la interpretación de ese texto para que el otro lo podamos entender. Entonces fíjense que hay un filósofo, se llama Gadamer, y él habla mucho de la hermenéutica. Y cuando habla de la hermenéutica dice que cuando uno traduce de un idioma a otro, se encuentra ante el fenómeno de que uno cuando traduce ya está interpretando,
porque muchas veces las expresiones o lo que el otro quiere decir requiere de una interpretación mía, Entonces hay Biblias donde ya está interpretado ese texto. Entonces hay un montón de oscuridades en el lenguaje, porque el lenguaje no es fácil. Los que son de pronto traductores